Vamos a orar para iniciar el culto. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias por la gracia de tu Hijo Jesús, por la cual nos has permitido y nos permites hoy juntarnos un día más, un domingo más, para servirte. Oramos, Señor, que este servicio te glorifique de principio a fin, que el único exaltado sea tu Hijo Jesús, que su nombre sea para nosotros motivo de adoración, de exaltación, sea el nombre que adoremos, sea el nombre que recordemos durante todo el servicio, no los nuestros propios, no nuestra propia carne, Señor. Te pedimos que ella disminuya y que Cristo crezca. Glorifícate en cada alabanza, glorifícate en la prédica, glorifícate en las ofrendas, en la lectura inicial de la palabra. Que ella llene nuestras mentes y corazones y aplícala según la necesidad de cada uno, para nosotros poder vivirla en nuestras vidas diarias, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, que podamos aplicarla y vivirla, y dar así testimonio de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos esta mañana. Bendícenos y bendice a todo aquel que ha de ingresar durante el servicio. Amén. Bien, ahora vamos a tener la lectura de la palabra según el capítulo diario con nuestra hermana Sandra aquí. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Hoy nos toca leer el capítulo 5 del libro de Job. Buenos días, hermanos. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropieza con tinieblas y a mediodía andan a tiendas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es semejante es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones se te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gávila de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Dios bendiga su palabra. Gracias, hermana Sandra. Esta es la segunda parte de la primera conversación que tiene Job con el primer amigo que habla, ¿no? Con Elifaz.
Ayer vimos la primera parte, esta es la segunda, y aprendemos mucho de estos amigos y estas conversaciones. Como Job se ve a sí mismo íntegro, ellos piensan que hay algún pecado, que Job no está confesando, pero bueno, bastante interesantes estas conversaciones que vamos a ver diariamente. Bien, hermanos, entonces ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Adelante, Alberto. Muy bien, hermanos. Buenos días a los que se han conectado recientemente. Estamos muy agradecidos al Señor de tenerles entre nosotros. Y en esta mañana vamos a orar para que el Señor nos guíe en la exposición de su palabra. Acompáñenme en unas palabras de oración, por favor. Señor, en esta mañana te hemos cantado, te hemos alabado, hemos declarado que tú eres el Señor. Y también hemos declarado que tú eres quien nos sostiene nuestra vida por tu Espíritu. Y Señor, nos gozamos en la alabanza, en la adoración a ti, en el reconocimiento de tu persona. Y Señor, en esta mañana queremos también que tu palabra pueda calar profundamente en nuestros corazones. Danos la gracia de poder compartirla en la unción de tu Espíritu, poder, Señor, abrir nuestras mentes y corazones a la voz tuya. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas, y que sobre todo, Dios, lo que tú nos des en esta mañana, podamos vivirlo en nuestro diario andar. Señor, bendice a tu iglesia, a esta tu sede, la Avenida del Ejército. Bendice a quienes nos acompañan hoy. Padre, que tu presencia siga siendo sentida, notoria, como lo está haciendo hasta aquí. Gracias te damos. A ti la gloria. Y oramos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Hemos venido a lo largo de estas, de estas últimas semanas, estos últimos domingos de agosto, tocando temas relacionados con el discipulado y liderazgo. Y hoy vamos a continuar con esta serie y nos enfocaremos en un tema sumamente vital a considerar que tiene que ver con el liderazgo y el fracaso. Vale decir que el fracaso siempre es doloroso. Sin embargo, hay que decir que no siempre es negativo. Nadie quiere fracasar, por cierto, pero llega en algún momento el fracaso a la vida y por eso debemos estar preparados para enfrentarlo de manera positiva, de tal modo que podamos aprovechar las lecciones valiosas y significativas que puede dejarnos para la vida. Ahora, es importante mencionar que la razón de los fracasos, aún en los creyentes, su raíz está en la imperfección humana. El hombre no puede ser perfecto porque el hombre es de por sí imperfecto por causa del pecado. Ahora, no importa si se es un encumbrado líder o un desapercibido servidor. El fracaso puede llegar y va a depender de cómo lo enfrentemos para más tarde alcanzar grandes logros y grandes enseñanzas. Eso es muy importante, cómo enfrentemos el fracaso. Y antes de continuar y responder algunas preguntas, debemos decir algo sumamente importante. No son los hechos en sí, en la vida, los hechos de la vida, que determinan la vida de los seres humanos. No son los hechos, los acontecimientos, las circunstancias que determinan la vida de los seres humanos, sino las actitudes con las que se enfrenta la vida y sus desafíos. ¿Con qué actitud enfrento yo la vida y sus desafíos? Ahora, por esta razón es que un gran éxito puede tornarse en derrota si invade la soberbia, por ejemplo, la autosuficiencia y otras actitudes negativas. Igualmente podríamos decir o hablar de una derrota en la vida, también podría tornarse en una gran lección y bendecir la vida del que la sufre. Pero si es que reaccionamos
con la actitud apropiada, correcta, como debiera ser. Ahora, hay una pregunta que es bueno que nos respondamos. ¿De qué depende el beneficio de una derrota? Y vamos a encontrar o vamos a mencionar que hay dos aspectos de los cuales depende el beneficio de una derrota. Primero, de reconocer que tenemos que aprender y corregir los criterios que hemos seguido antes del fracaso y estar listos al cambio. Tenemos que reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje y debemos entonces corregir los criterios con los cuales hemos vivido antes de llegar al fracaso al cual nos hemos visto expuestos, y por supuesto, estar listos al cambio, no volver a pisar el palito, como diría alguien. Ahora, es importante mencionar que cuando el corazón es obstinado y necio, no está dispuesto a aprender. En la palabra se nos dice que aquel que no está dispuesto a aprender es el necio, ¿no? El obstinado, y no está dispuesto a reconocer sus errores y simplemente está condenado a vivir de derrota en derrota. Ahora, por supuesto que para reconocer nuestra necesidad de aprender y corregir algo en la vida, es indispensable una cualidad básica, fundamental, que es la humildad. Sin humildad, nadie acepta la enseñanza ni la corrección. ¿Por qué? Porque la humildad es lo que nos permite reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos algo más. Ahora, es importante decir que el orgullo en nuestra vida impide cualquier tipo de cambio para bien. Y no solo eso, sino que un líder que no posee humildad tratará de negar sus fallas y peor aún, tratará de minimizarlas. Tratará de justificarlas, e inclusive culpando a otros de por lo cual han salido mal las cosas, o sea, culpando, no, yo no soy responsable, la culpa es de tal o de esta circunstancia. Ahora, pero esto no acaba ahí, ¿no? Sino que finalmente, a causa de la soberbia, el orgullo, podría llegar a volcar su responsabilidad y culpabilidad personal sobre otros y, hermanos queridos, aún sobre Dios mismo. Y un claro ejemplo de esto lo vemos en Adán, en la misma creación, cuando el hombre cae, Adán y Eva caen en el pecado. Dios busca a Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿No? Y Adán y Eva se esconden, y cuando Dios los increpa, le dice, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Y bueno, aflora pues que han pecado. Y cuando Dios le pregunta, le dice, ¿quién te ha hecho pecar? Entonces, la mujer que me diste, ¿no? Y Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿no? La serpiente me tentó. Y esa forma de actuar es una forma natural del corazón que no se humilla, ¿no? Donde la humildad desaparece. Y es curioso porque Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, pero en definitiva Adán culpa a Dios por haberle dado a Eva. Y ahí vemos el cuadro, ¿no? Que a veces llegamos a culpar a Dios por las cosas malas que nos pasan o por nuestros propios fracasos y pecados. Así es el corazón humano, cuando es atrapado por el orgullo y no se humilla, reconociendo su fragilidad y vulnerabilidad. Entonces, ¿de qué depende el beneficio de una derrota? Primero, en reconocer que tenemos que aprender y corregir los criterios con los cuales hemos vivido la vida antes del fracaso y estar listos al cambio. Pero hay una segunda, pensamiento, ¿no? ¿De qué depende el beneficio de una derrota? Bueno, de reconocer cuáles son las áreas más débiles en nuestra vida. Vale decir que, hermanos queridos, todos tenemos debilidades. Esta es una verdad innegable, ¿no?
Quien pretenda decir lo contrario, simplemente está negando una realidad profunda de la vida, del corazón, y probablemente está lleno de orgullo y soberbia y autosuficiencia. Por eso no debemos olvidar lo que dice ese popular refrán, ¿no? La soga se rompe por el lado más frágil. La soga siempre se rompe por el lado más frágil. Ahora, es importante afirmar que, mire hermano, escúcheme bien, que no es verdad que los muchos años en la fe cristiana nos conviertan en creyentes invencibles e invulnerables, en creyentes libres de fallas, en líderes libres de errores y pecados. Eso no es verdad. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque nuestra carne nos va a acompañar durante todos los días de nuestra vida hasta el final y de nuestra existencia sobre esta tierra, y junto con ella nuestras flaquezas y debilidades. Esto se debe a que somos personas caídas, y esto debe ser una llamada de atención a no descuidarnos, porque el enemigo nos atacará precisamente en aquellas áreas más vulnerables. Por ende, nuestra atención debe estar puesta ahí donde sabemos que somos más frágiles y susceptibles al fracaso. No podemos ser desapercibidos. Miren, por ejemplo, ¿no? Una debilidad podría ser el área sexual. Un área que en la gran mayoría de los hombres es un área vulnerable en los hombres. Y de estos ejemplos en la Biblia hay, ¿no? Sansón, David, Salomón, entre muchos. Pero no solamente el área sexual es una debilidad, puede ser también su área de debilidad el poder, la ambición, la fama, el prestigio, el dinero. Y hermanos, usted y yo debemos identificar cuáles son esas áreas vulnerables en la vida para estar alertas y siempre vigilantes. Ahora, es hermoso descubrir en las páginas de la Biblia que es posible revertir situaciones adversas de tal manera que grandes derrotas podrían convertirse en grandes victorias. Pero para que esto sea posible es vital el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestra condición, el cambio de actitud, el arrepentirnos es vital. El de corazón humilde es el que se doblega delante de Dios y abre su corazón para que Dios obre y haga lo necesario para restaurar su vida y sacarlo más refinado. Como dice el salmista, ¿no? Dios está pronto a perdonar, restaurar y fortalecer a sus siervos. Su gracia es sobreabundante para aquellos que se acercan con sinceridad al Señor, y eso lo sabemos. Es como lo dice Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, miren hermanos, este fue el caso de David, a quien miraremos rápidamente para ejemplificar y ampliar estos conceptos. Veamos a continuación rápidamente qué nos enseña la vida de David y cómo podemos enfrentar el fracaso al ejercer el liderazgo en nuestra vida de fe. En primer lugar, vamos a ver cuándo se cede a los impulsos del corazón. Esto lo vamos a encontrar en 2 Samuel 11, un capítulo que hemos leído y que es un tema que conocemos bastante bien. ¿Qué sucede cuando se cede a los impulsos del corazón? Bueno, ahí en 2 Samuel capítulo 11, verso 1, dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Es interesante porque cuando se cede a los impulsos del corazón, tenemos que tener en cuenta el peligro del ocio sin propósito. Primer tema o primer concepto importantísimo. David no va a la guerra. David se toma sus vacaciones, se toma su tiempo de descanso, pero descuida
ponerle objetivo, propósito a ese tiempo también de descanso. Y por ende, descuida su relación con Dios. Él simplemente descansa, se relaja, deja de estar vigilante. Y algunos comentaristas dicen que David de repente también puso en vacaciones su relación con Dios. Y por ende se vuelve tremendamente vulnerable. Y hermanos queridos, permítame decirle algo. Aún en nuestros tiempos de ocio, debemos estar vigilantes. ¿Por qué? Como bien se ha dicho, ese famoso refrán, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Lo ha escuchado, ¿verdad? Nuestros tiempos de ocio, nuestras vacaciones, nuestros tiempos de descanso, también tienen que tener un propósito. A mí me llama la atención que a veces sucede que, como cristianos, y a mí me ha pasado, estamos de descanso y como que ponemos en descanso también nuestra comunión con el Señor, nuestra vida de oración, nuestra vida devocional, y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Ahora, cuando se cede a los impulsos del corazón, en segundo lugar, se experimenta el terrible proceso de la pasión desatada. Y ahí está, verso 2 al 4, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y miren, capten estos conceptos, estos detalles. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron a aquella Betsabé. Y envió David mensajeros y la tomó. Miren el terrible proceso de la pasión desatada. Primero, ver y alimentar lo que se ve. Segundo, indagar, flirtear, ¿no? Jugar con esa pasión, con eso que está dentro. Y finalmente, tomar de la pasión siendo rendido a ella. Ese es el terrible proceso. Siempre funciona igual. Vemos, alimentamos eso, indagamos, empezamos a involucrarnos y luego tomamos. Y estamos rendidos a esa pasión. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver que frente a esto, el intento por ocultar lo que está a la luz. Bueno, dice que David durmió con ella y luego ella se purificó y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Vinieron las consecuencias. Y entonces David intenta soluciones rápidas. Manda a decir a Joab que lo envíe a Urías, esposo de Betsabé, que venga, para que venga a dormir a su casa con su esposa y de esa manera que todo quede allí. Bueno, a David no le salió el plan así. Dice el 8, después dijo David, Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente en la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. No le resultó el plan a David. Pero David intenta tapar el pecado, y vamos ahí, ¿no? Y David dijo a Urías, como no logró eso, le dijo, bueno, quédate otro día más, aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y miren lo que hace David, ¿no? Lo convida a comer y a beber con él hasta embriagarlo, lo emborracha. Y él subió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. No logra su objetivo. Y miren lo que viene, miren cómo viene el proceso, ¿no? El pecado, el ceder a los impulsos del corazón. Primero, el peligro de la ociosidad o del ocio sin propósito, el terrible proceso de la pasión desatada, el intento por ocultar lo que está a la luz, y ahora el pecado no confesado concibe un nuevo pecado. Y miren lo que dice el 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual le envió por mano de Urías. A David le entrega a Urías su sentencia de muerte. Impresionante. Y Urías no lo sabía. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ya, lo estaba sentenciando a muerte.
el pecado no confesado concibe un nuevo pecado para tapar el anterior. Ahora, si ustedes avanzan, van a ver en el verso 27 la supuesta idea de haber solucionado todo. Y ven, miren el 27, perdón, el 26. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero, ojo, ellos dijeron, ya pues, ya está, se acabó. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. A veces nosotros pensamos que ahí quedó todo. Ahora, ¿cuáles son las terribles consecuencias del pecado? Terribles consecuencias. El capítulo 12 nos las va a decir. Primero nos ciega el corazón. Miren lo que dice, ustedes conocen la historia, ¿no? Que Natán viene a David, le cuenta la historia de que un rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su mano. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Horrible, ¿no? Una situación horrible. ¿Cómo puede ser eso? Y David, dice entonces, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive que el que tal hizo es digno de muerte. David no se da cuenta hasta ahí, porque el pecado ciega el corazón. Pero en segundo lugar, el pecado nos endurece el corazón. Mire lo que, y debe, 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí podemos ver la importancia de tener cuentas cortas, ¿no? Con el Señor. ¿Qué es tener cuentas cortas? Es solucionar los problemas, nuestra relación con el Señor, nuestros pecados, solucionarlos rápidamente con el Señor. Si le fallamos, ir inmediatamente, no guardarnos pecados, no dejar de confesarlos, porque se ciega el corazón y se endurece el corazón. Esas son las terribles consecuencias de no tener cuentas cortas con el Señor. ¿Qué otra consecuencia del pecado? Nos hace menospreciar la palabra de Dios. Miren el 9, Natán le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Sí, el pecado nos hace menospreciar lo que Dios dice en su palabra. Y por último, otra consecuencia del pecado nos trae el juicio de Dios. Vemos ahí en el verso 14 que más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vienen las consecuencias del pecado, las terribles consecuencias del pecado. Pero ¿saben qué, mis hermanos queridos? Justamente al hablar de este tema, hablamos del liderazgo y el fracaso. Porque esa historia no termina en un final funesto, terrible, irreparable. Porque vamos a ver en tercer lugar los resultados del arrepentimiento. Miren ustedes lo que dice el verso 13. David, frente a esta situación, reconoce su pecado delante de Dios. Verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Él no se justifica, él no busca un culpable, no, él reconoce que pecó delante de Jehová, se humilla, no responde con soberbia y autoritarismo a pesar de ser el rey. Y no le dice a Natán, no, mira Natán, a mí no me vas a venir con estas cosas. No, David se humilla, se reconoce pecador. Y miren, si nosotros vamos al Salmo 51, lo vamos a ver claramente. Verso 1, miren usted, acompáñeme, Salmo 51, verso 1 al 4. Miren lo que dice el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David en ningún momento se justifica, en ningún momento traslada su culpa a alguien, no la proyecta, él se autocondena a sí mismo. Él reconoce su condición de pecado. Pero no solo eso, ¿no? Los resultados de un corazón arrepentido. David clama por un nuevo corazón, en el cual reine el Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fue un nuevo comienzo en la vida de David, como el de aquella planta que ha sido podada, y de pronto nace un nuevo retoño que aparece con vida por la savia que le da su tronco base. Usted ha visto cuando usted poda una planta y de pronto empiezan a salir esos retoños. Ese era David. Él clama por un nuevo corazón, en el cual reine su espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Pero en tercer lugar, David sabe que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Miren el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David se acoge a la gracia de Dios y sabe que solo de la mano de Dios es posible vencer las propias debilidades y engaños del corazón. Pero en cuarto lugar, David decide enseñar a los transgresores sus caminos. Esto es tremendo, verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo? Cuando el Señor le dé un nuevo corazón, donde reine su espíritu. Entonces, después de su caída, su fracaso, servirá para guiar a otros a que no cometan los mismos errores, y asimismo no descuiden su propio corazón. Eso es lo que está diciendo David. David es restaurado y equipado con suficientes recursos para lograr grandes cosas en su vida y en la vida de otros, con un mejor y objetivo conocimiento de sí mismo y de la fragilidad de su corazón. Querido hermano, querido amigo, que quizás nos visita hoy, ¿cómo está enfrentando sus fracasos en su vida de fe? Mire, hermanos, todos fracasamos. Pretender dorar la píldora, como dicen algunos, es en vano. Todos fracasamos en algún momento de nuestra vida de fe, en mayor o en menor medida. ¿Cómo está enfrentando sus fracasos? ¿Cómo los ha manejado? ¿Tiene todavía los fracasos metidos allí, no confesados, que lo limitan y lo han paralizado en su vida cristiana? ¿O estos le han llevado a ser un instrumento en las manos de Dios para enseñar a otros de los peligros del propio corazón? Es una pregunta que este tema nos deja. ¿Qué han producido los fracasos en mi vida? ¿Nos han acercado al Señor? ¿Le han acercado al Señor? ¿Le han llevado a depender más cada día de las fuerzas de Dios? Mire, hermano, permítame decirle algo. La vida de fe es una vida de batalla, de lucha, de trabajo, en donde uno tiene que llegar a un punto en esta vida de fe, de darse cuenta que si yo me despego así de Dios, me desbarranco. Y si aún no hemos llegado ahí, si aún usted no ha llegado a ese punto de decir, Señor, si yo me despego así de ti, me desbarranco, es porque todavía no ha entendido lo frágil y engañoso y torcido que es su propio corazón.
Los fracasos en su vida lo han alejado de la comunión con el Señor y han hecho que su corazón se endurezca, o esos fracasos lo han llevado a tomarse la mano de Dios y decir, Señor, yo te necesito cada día y cada día me presento delante de ti a buscarte, a amarte y depender de ti, porque si no me desbarranco. Hermano querido, permítale al Señor hacer uso de sus fracasos para bendecir no solo su vida, sino la vida de otros. Habiendo aprendido de cada uno de ellos, de cada fracaso, de cada pecado, de cada error, y habiendo reconocido en humildad que solo tomado de la mano del Señor es que podemos tener una vida cristiana victoriosa. No hay otro camino. La vida cristiana victoriosa es posible cuando hemos llegado a ese punto donde yo me doy cuenta que si yo me despego de Dios así, me desbarranco. Querido hermano, querido amigo, deje de retorcerse en sus fracasos y levántese de ellos y deje que la gracia de Dios le inunde, le dé un nuevo amanecer a su vida. Sí, que la gracia de Dios le dé un nuevo amanecer a su vida, como se lo dio a David. Y usted, querido amigo, que quizás nos visita, reconoce que ha fracasado muchas veces en esta vida y estos le han llevado a experimentar una tremenda frustración y vacío, una falta de sentido y propósito en la vida. Permítame decirle que Jesús vino a buscar precisamente a personas como usted. Venga hoy mismo a Jesús y dígale que le dé una nueva vida y le conceda eso, un nuevo amanecer, poniendo su vida en usted para siempre. Sí, querido amigo. Sí, mi querido hermano. Dígale eso al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, hemos mirado en tu palabra todo lo que tú puedes hacer con nuestros fracasos. Cuando nuestro corazón se dispone a buscarte, a doblegarse delante de ti. Gracias, Señor, porque tú no nos condenas definitivamente. Al contrario, estás esperando que nos levantemos. Estás esperando que nos acerquemos a ti como David lo hizo, porque David entendió que el corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Y gracias, Señor, porque hemos podido entender que un fracaso en nuestra vida no es el final del camino. Puede ser un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo mucho más hermoso, mucho más trascendente en victorias y gloria a tu nombre. Señor, permítenos entender esta realidad. Permítenos llegar a ese punto donde podamos decir que si nos despegamos de ti 1 milímetro, nos podemos desbarrancar. Y entonces, Señor, vivamos tomados de tu mano, dependiendo de ti, no tomándonos jamás una licencia de ocio en nuestra comunión contigo, porque ahí puede estar el gran fracaso en la vida. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia. Y si aquí hay alguien que está viviendo su fracaso y retorciéndose en las cosas que pasaron, dale la gracia, Señor, de mirar la salida, que tú estás allí, con los brazos abiertos, esperando que
que volvamos a ti. Y que entonces nos restaurarás y un nuevo amanecer empezará en nuestra vida, para tu gloria, para tu honra. Sí, Señor. Permítenos enfrentar nuestros fracasos en forma positiva para seguir creciendo, para seguir siendo instrumentos en tus manos. Y Señor, oramos por quienes quizás hoy nos visitan, que esta palabra tuya cale en sus corazones y puedan acceder a la invitación de Jesús cuando dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, por el aliento que nos da tu palabra, por tu gracia inmerecida, por saber que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, Señor, gracias. Porque si hoy estamos aquí, es por tu sola e infinita gracia. Gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Bien, vamos a orar ahora por misiones, por las ofrendas y por nuestro país. Para ello voy a invitar a nuestra hermana Roxana Meira. Adelante, hermana. Gracias, Samuel. Buenos días, hermanos y amigos. Según de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Acompáñame en este tiempo de oración, por favor. Amado Señor, bendito Dios, cómo no agradecerte, Padre, por todos tus cuidados, por todo tu amor, por la atención que tú tienes tan especial para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el alimento que pones diariamente en nuestras mesas, Señor, a pesar de esta crisis que estamos viviendo. Podemos ver tu mano en medio de todo, sosteniéndonos día a día, Señor. Gracias por el techo, por el abrigo, por el trabajo que tú también provees, Señor, por la capacidad que tú nos das para poder realizarlo, Señor, por las oportunidades, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Padre, traemos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. De lo recibido de tu mano te damos, Padre. Te pedimos que tú las bendigas, que tú permitas que puedan ser bien administradas, Señor, que puedan ser usadas para la extensión de tu reino, Señor, para que muchos puedan escuchar el evangelio de salvación. Oramos, Padre, por cada uno de tus siervos misioneros, dentro del país, en el interior y fuera también, Señor, en el resto del mundo, donde en obediencia a ti, Señor, ellos salieron para cumplir con la gran comisión, Señor, de evangelizar, de llevar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú les abraces, que tú les sustentes, que tú los sostengas cada día, Señor. Que tú, cuando tengan desánimo, tú los animes, los levantes, Señor. Que al abrir sus labios puedan llevar tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y muchas personas puedan conocerte, Señor. Padre, oramos también por nuestro país, por nuestro amado Perú, Señor, por esta crisis económica, esta crisis política, esta crisis sanitaria, Señor. Te pedimos que tú cumplas tus propósitos en medio de todo esto, Señor, que podamos ver tu mano, Señor, obrando, y tú pongas temor, Señor, en nuestras autoridades, que puedan servir, Señor, a favor del Perú y no para ellos mismos, Señor. Que tú pongas, Señor, en sus corazones el temor reverente de ti, el hecho de saber que algún día tendrán que rendir cuentas a ti, Señor. Señor, tu palabra dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y sabemos, Señor, que tú puedes revertir, tú puedes cambiar esta situación, porque tú abres puertas, tú cierras puertas, tú haces según tu parecer, Señor. Y te pedimos que esta situación sanitaria, Señor,
cese, se detenga, Señor, que tú proveas todo lo necesario para que cada persona enferma pueda ser atendida, Señor. Sabemos, Señor, que todo cuanto sucede está dentro de tu control y confiamos, Señor, en tu amor, que tu paz nos inunde, Señor, sabiendo en todo momento eso, que estamos en tus manos. Oramos así, Señor, agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio hoy día. Algunos anuncios solamente para terminar. Hoy día inició la Academia Bíblica. Fue la clase de introducción. Entonces todavía pueden inscribirse los que no lo han hecho a alguna clase que usted desee según la que le toque, ¿no? Si es que todavía no se ha bautizado y no ha llevado ninguna clase y desea usted bautizarse, el curso a llevar es Verdades Fundamentales. Este curso le enseñará las verdades básicas de la palabra y es un curso que lleva hacia el bautismo. Nos bautizamos en obediencia a nuestro Señor Jesús, identificándonos con Él, identificándonos en su muerte y en su resurrección. Entonces, si no lo ha hecho, con toda libertad, algunos hermanos se han inscrito ya al curso de verdades también. Además, tenemos el encuentro celular que comienza la próxima semana. Entonces, también estamos todos invitados para formar parte de este tiempo, de aprender, de capacitarnos para servir al Señor. Bien, entonces que tengan un domingo bendecido en el Señor. Alberto, no sé si tienes algunas palabras también de despedida. Hermanos, gracias damos al Señor por este tiempo, por sus vidas, y de verdad que el Señor nos bendiga, aplique su palabra a nuestras vidas. Estamos en un mes interesante para la iglesia, que Dios nos conceda preparar nuestro corazón para lo que viene a nuestra sede, los desafíos que Dios va a poner sobre nosotros. Y que la gracia del Señor esté con nosotros, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. Buenos días.